La medicina regenerativa es una nueva y avanzada especialidad médica que busca la regeneración de nuestras células, nuestros tejidos y nuestros órganos. Y está basada en 3 procesos. El primero es la reparación. Está demostrado que las células y los tejidos tienen la capacidad de remodelarse y autocurarse. Y entonces con la medicina regenerativa, a través del siguiente proceso, que es el reemplazo, lo que hacemos es extraer y utilizar los ingredientes necesarios para implantarlos en los tejidos y en los órganos para su reparación. Y por último, la regeneración, que básicamente consiste en que a través de estos insumos que se dan al cuerpo, de estos ingredientes, de estas proteínas, de estas células y estos tejidos, haya una regeneración y se restaure la función de dichos órganos. La terapia con plasma autólogo, en primer lugar, es una de las terapias más conocidas dentro de la medicina regenerativa y consiste en la aplicación de factores de crecimiento contenidos en el plasma de los propios pacientes para ser aplicado, como decíamos, en tejidos u órganos lesionados. Entonces extraemos una cantidad de sangre del paciente, por eso se llama autólogo, porque es del propio paciente, la cual centrifugamos y obtenemos el plasma rico en plaquetas que una vez activado es aplicado en los sitios que queremos reparar o regenerar. Inicialmente se comenzó a aplicar en la piel, en estética, pero ahora es comúnmente aplicado en articulaciones, por ejemplo, en lesiones de piel, en lesiones musculares y otras lesiones, tanto por traumas como por pérdida de función debido a la edad, por envejecimiento, etc. Eso es con respecto al plasma rico en plaquetas. Las células madre es un proceso un poco más avanzado y más reciente en el que utilizamos células que se llaman células progenitoras o células mesenquimales, también conocidas, y que se encuentran principalmente en grasa, médula ósea, en la sangre también, pero en mucha cantidad en la grasa. Y extraemos entonces una muestra de grasa del paciente también, a la que mediante un proceso químico y también de centrifugación se obtiene las células madre. Estas células son aplicadas posteriormente junto con el plasma rico en plaquetas y en otras ocasiones también otros subproductos celulares y otras células o tejidos. Por ejemplo, en artrosis y en algunas otras patologías que cursan con pérdida de cartílago, de tejido cartilaginoso, como la condromalacia rotuliana, por ejemplo, utilizamos también ultrafiltrados celulares de cartílago que obtenemos de otros órganos. Por ejemplo, los podemos obtener del pabellón auricular, del esternón o de otros tejidos cartilaginosos. Son procesados y estos ultrafiltrados son, junto con células madre, plasma autólogo, aplicados en las zonas de lesión. Las células madre, una vez obtenidas, junto con estos subproductos celulares de los que ya hemos hablado, son aplicados mediante inyección, mediante implante, en los sitios donde tenemos el daño y queremos reparar. Básicamente este proceso puede durar entre 3 horas, 4 horas, se hace con anestesia local, dependiendo del sitio de donde extraigamos las células, y se debe hacer en sitios adecuados para esto, en salas quirúrgicas y con estos equipos que vemos aquí en esta sala, por ejemplo, en donde trabajamos de manera aséptica y estéril. En un promedio de entre 2 a 3 meses, estas células comienzan a actuar y en los cambios en la clínica del paciente, también en los estudios radiológicos, pues se comienzan a observar. Pero lo más importante es que en un tiempo muy corto obtenemos unos muy buenos resultados con disminución del dolor, con mejora en la función y obviamente con regeneración, que es lo que se busca de estos tejidos.
Bueno, en medicina en general tenemos algunas terapias que son complementarias, que son a veces sustitutivas. En este caso, en muchos pacientes a los que no se les brinda ninguna otra opción, sino, por ejemplo, antiinflamatorios o, en muchos casos, medicamentos que pueden tener efectos secundarios como los corticoides, pues tienen una gran ventaja y es que no producen todos estos efectos secundarios, pero sobre todo que el efecto antiinflamatorio y el efecto regenerador hacen que el paciente también tenga mucho menos dolor, pueda mejorar su función y pueda permanecer pues mucho más tiempo sin este tipo de sintomatologías. Esto ya son ventajas muy importantes. En cualquiera de estas terapias que hemos hablado, siempre encontraremos entonces una reparación mucho más fisiológica, una regeneración de los tejidos más duradera y sobre todo sin los efectos secundarios de muchos medicamentos y también de algunas cirugías que pueden ser a la postre muy traumáticas o pueden tener algún tipo de efecto sobre los mismos órganos reparados o estructuras adyacentes. Entonces, pues obviamente vamos a encontrar que la medicina regenerativa, con estos tratamientos de los que hemos hablado, pues nos dan unas ventajas muy importantes sobre otras terapias, medicamentos y cirugías que ya no necesitaríamos.